Buenas tardes a todos. Agradezco el saludo a todos. Vamos a dar inicio a este módulo 4, que se ha llamado la gestión del suelo, el Estado y el desarrollo de la ciudad. En este caso nos acompaña el magíster arquitecto José María Cingoni. José es arquitecto por la Universidad Nacional de Buenos Aires, especialista en planificación y administración del desarrollo regional por la Universidad de los Andes de Colombia y magíster en gestión ambiental del desarrollo urbano por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fue senador de la provincia de Buenos Aires por la ciudad de Bahía Blanca, o sea, la sexta sección electoral en el periodo 2007-2013. Es profesor universitario de grado de la Universidad Nacional del Sur y de posgrado en las maestrías de Ordenamiento Urbano en la Universidad de Cuyo, de Desarrollo Local y Regional en la Universidad del Sur y Gestión Ambiental Urbana, Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Desarrollo Turístico Sustentable en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fue becado por diversos organismos internacionales como la Fundación Rotary Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, la Organización de Estados Americanos y el Instituto Lincoln de Política de Tierra en Harvard, Massachusetts. Desde hace 15 años trabaja en municipios, fue funcionario de la Municipalidad de Bahía Blanca, en la que se destaca su labor como director del Plan Estratégico de Desarrollo, la coordinación en la red de Mercociudades y varios proyectos ejecutados, algunos con el aporte de la cooperación internacional. Posteriormente trabajó para los municipios de Coronel Dorrego, Azul, Necochea, Adolfo Alsina, Patagones y de Chajarí, Bellavista, Corrientes, Crespo y San Martín de los Andes. Ha ganado diversos premios y concursos de organizaciones como la Fundación Carolina, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y otras organizaciones de orden local. Desde hace años se desempeña como delegado regional en la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos de la Nación. Los dejo con el arquitecto. Bueno, muchas gracias Adriana, Julia, a todo el Colegio de Arquitectos por la invitación, a ustedes por la presencia. Lamento esta demora. Yo le estaba diciendo a Julia hace un rato que bueno, el colegio tiene siempre mucha gentileza conmigo, me siento muy en deuda porque todos los años me invitan, así que más allá de venir a esta hermosa ciudad es compartir con gente amiga. Pero cuando uno da una charla a veces uno como que quiere meter muchas cosas y en una hora se tiran muchos datos y hay temas que se pasan rápido y uno le queda la duda hasta dónde, cuáles son las cosas que han quedado y las cosas que, bueno, por ahí quedan más de costado, ¿no? Entonces me comprometí a no armar un curso así o 2 jornadas de mucha información para atosigarlos con todo eso, sino al revés, tratar de hacer algo un poco más calmo que nos dé la posibilidad de interactuar, de por ahí algún tema que uno no conoce o algún caso, pero que lo podamos enfocar juntos, es decir, dejar un poco de espacio a esas cuestiones. De todas maneras también les voy a dejar todo lo que es la presentación, obviamente se las voy a estar dando copiadas, y recientemente con la Universidad del Sur hemos publicado un libro que se llama Gobernar la Ciudad. Varios de estos capítulos, digamos, lo que voy a hablar yo está muy referido a lo que está en el libro, le he dejado uno de obsequio acá al colegio, pero también 2 o 3 capítulos que me parece que son los que más tienen que ver con lo que voy a tratar hoy y mañana, también se los voy a estar grabando para que ustedes los puedan tener. Bueno, la novedad es que el primer PowerPoint no lo vamos a ver, se lo voy a tener que contar. Así que en algún momento va a aparecer. Sería muy bueno, porque si no voy a tener que describir algunas fotos. La foto no me preocupa tanto. Algunos... La realidad es que los que están lejos no entienden y se sienten mal. Entonces, perdonen que aparezca como maestra Ciruela, cuando quieran hablar, levanten la manito, les acercamos un micrófono y entonces hablamos todos, ¿sí? Bueno, por suerte la primera parte es más conceptual, digo, la imagen refuerza un poco lo que
lo que uno dice, y previendo que siempre uno tarda en el arranque, es también la más corta. Pero así cuando estoy mirando así la silla, es que estoy tratando de no irme del hilo conductor que tenía armado, ¿no? Yo hoy voy a hablar más que nada de planificación y gestión a nivel local, y mañana vamos a trabajar más el tema de desarrollo urbano y financiamiento de la ciudad, ¿sí? Van a estar muy enganchadas las dos, porque la idea hoy, como les digo, es poder hablar de algunos conceptos centrales en un gobierno que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver con la planificación y la gestión, como para terminar en lo que yo llamo las dos agendas, que es una agenda urbano-ambiental y una nueva agenda urbana, o la nueva agenda urbana, donde simplemente lo voy a anunciar porque mañana vamos a arrancar de ahí y trabajar el tema, como les decía, de financiamiento, ¿no? Pero me parece que hay dos puntos para mí centrales desde lo conceptual, que son importantes tener en claro como para evaluar las decisiones que uno en un gobierno tiene que hacer, ¿no? Estas cuestiones más, si se quiere, más macro, más generales, no tan instrumentales, pero que hacen a la razón de ser de un gobierno. Y la primera tiene que ver con distinguir las diferencias entre desarrollo y crecimiento, ¿sí? Algo que no siempre nos aparece como muy claro, ¿no? Y cuando uno lo escucha en los discursos políticos, digo, la comunicación política en general, no solo la de los políticos, ¿no? La que haces en una entrevista en la calle, la que una u otra persona puede estar opinando en un debate, en un café. Muchas veces la palabra desarrollo y crecimiento las usamos como parecidas, como no diría sinónimos, pero sí complementarias, ¿no? Yo sé que la diferencia es, para los profesionales es algo viejo, algo que data de hace mucho tiempo, pero que uno sigue teniendo esa confusión, ¿no? Y entonces yo muestro dos noticias como para justamente poder interactuar con ustedes y ver un poco la reacción, ¿no? La primera es una noticia del diario, ya de hace unos años, que dice el PBI creció el 9.1%, ¿sí? Entonces, ¿es una buena noticia eso? Creció el PBI. ¿Cómo lo percibimos? Déjame que hablen, Adriana, pobre, por lo menos con la cabeza que... No me digas que está. Muy bien, bueno. ¿Y ahora qué hago? ¿Lo pasás ¿Con de acá? este? Lo pasás de acá, mira. Ah, ¿con el mouse? Sí, no sé si pasa con la flechita, ¿ves? No, lo tenés, sí pasa con la flechita. ¿Con qué flechita? Con la flechita de acá abajo. Ah, listo. Ahí está. Bueno, decíamos, la diferencia entre... Pero pará. Tengo una complicación, Adriana. Que me estoy yendo... quiero ir para atrás y estoy yendo para adelante. Ah, ya. Ahí está. Voy a hacerlo con el mouse. Muy bien. Bien. Crecimiento o desarrollo, decíamos, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que verdaderamente queremos lograr? ¿Crecimiento o desarrollo? Si no entendemos cuál es la diferencia entre ambas, obviamente va a ser difícil, ¿no? El gráfico de abajo lo que nos muestra es el indicador estrella del crecimiento, que es el PBI, el Producto Bruto Interno. Y lo que hace es nos muestra cómo se mueve la economía, ¿no? Y eso está armado por regiones, pero voy directamente a esto. Gráficos para Latinoamérica, ya de hace algunos años, obviamente, pero simplemente para mostrar dos performances del PBI, ¿no? El PBI en sí, el movimiento de la economía a lo largo de los años arriba, entonces vemos cómo esa economía, bueno, siempre va fortaleciéndose un poco más, hemos tenido épocas malas y épocas mejores, pero ahora, ¿qué es lo que pasa también cuando ese PBI lo relacionamos con la cantidad de habitantes? ¿Sí? Algo que vamos a volver, pero es decir, la economía crece, es decir, la torta crece, pero si la cantidad de gente que tiene que recibir parte de la torta me crece más, obviamente va teniendo esas variaciones. Estos han sido problemas por ahí muy fuertes en otras décadas en América Latina, ¿no? Ahora,
Esto teóricamente aparecía en dos momentos, ¿no? La primera noticia es la de la izquierda, la que yo les estaba contando, eso iba a aparecer después, ¿no? Pero no importa. El PBI creció 9.1 en el último semestre. ¿Es una buena noticia? Sí, sin duda que es una buena noticia que crezca el PBI, porque lo que nos está diciendo es que se mueve la economía. Y para que un país tenga desarrollo, la economía evidentemente debe moverse. Ahora, ¿por qué se mueve la economía? O voy a hacer otra pregunta. Si crece el PBI, ¿somos más felices? ¿Nos va mejor a nosotros? O sea, nos va mejor como país, ¿sí? Después hay que entrar a ahondar, digamos, cómo se distribuye eso, pero también en mirar qué es lo que explica el crecimiento de ese país, el crecimiento de esa economía, ¿sí? Y entonces podemos ver que hay cosas que hacen crecer la economía, que nos llenan de satisfacción y otras que no, ¿sí? Y ahí viene la segunda noticia, que es la de los accidentes. Y los accidentes de auto evidentemente son una mala noticia. Si nadie dudaría en que si esas fotos las vemos en el diario, nos llenan de tristeza, de sentimientos negativos, etcétera, ¿no? Porque detrás de eso hay gente lesionada, quizás hay muertos, etcétera. Pero el tema es que la economía se movió con eso. La economía se mueve con un accidente. ¿Por qué? Porque hay un auto que hay que reponer, hay gente que hay que atender, hay ambulancias que se tienen que trasladar. De hecho, se hacen costos de lo que significa un lesionado leve, un lesionado grave, un muerto, ¿sí? Es mucho más caro morirse que nacer, ustedes lo saben, ¿no? Es decir, los gastos que hay que afrontar, etcétera. Entonces, la economía se nos mueve con esas cosas que son terribles. Entonces, crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Desarrollo es crecimiento con bienestar. No es lo mismo que el PBI crezca por el aporte que tenemos con los accidentes en las rutas que por hacer rutas nuevas, ¿se entiende? Y hoy, según distintas organizaciones, inclusive oficiales, el PBI argentino, hay entre 2 y 4 puntos del PBI que lo explican los accidentes de ruta. Entre 2 y 4 puntos, ¿sí? No es porque la medición sea inexacta, sino porque los datos se toman de manera distinta. Por ejemplo, para las autoridades nacionales, el dato de mortandad en un accidente vial se toma con el muerto en la ruta. Si estás arriba de la ambulancia ya no estás vinculada al accidente. Mientras que para Luchemos por la Vida, por ahí, si no me equivoco, son 40 días después del accidente. Siento que esa diversidad en la toma de datos, y no cuestiono una u otra, sino que simplemente lo que digo es que hace que las diferencias sean entre el 2 y el 4 puntos del PBI, ¿no? Pero se entiende la diferencia. Tenemos que ir sobre lo que es desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es el desarrollo? A mí me gusta esta reflexión o esta definición de Roberto Guimarães, que dice que el desarrollo es aquel que satisface las necesidades presentes de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Cuestión tradicional en una definición sobre desarrollo, pero él le agrega, dice que además se basa en 3 pilares fundamentales, que son la modernidad, la ética y la democracia, ¿no? 3 cuestiones que a mí me parecen muy importantes de subrayar. La modernidad, porque nos habla de que somos seres de un presente, ¿sí? Y que el presente podrá ser mejor, podrá no ser mejor, pero es el tiempo que nos toca vivir y sobre eso tenemos que estar trabajando. Roberto habla también de la ética, ¿sí? Y vamos a meternos enseguida un poquito a hablar sobre la ética, y me parece que tiene que ser uno de los grandes temas de los que nos dedicamos a la planificación y a la arquitectura, empezar a hablar de una ética urbana, ¿sí? ¿Cuál es la ética que tienen nuestras ciudades y cuál es la ética que quisiéramos tener de ellas, ¿no? Y la democracia, ¿sí? ¿Qué tanto el desarrollo de una ciudades que es justamente el lugar por excelencia donde tenemos las relaciones sociales, que tanto contribuyen a fortalecer la democracia, ¿no? En ese sentido, la definición de Roberto Guimarães, politólogo brasilero muy reconocido internacionalmente, me parece que es muy oportuna, ¿no? ¿Hay alguna forma, Adriana? No está, bueno. No, o de ampliar la pantalla o de reducir para que se pueda ver todo.
¿Dónde? Muy bien. Por algo la presidenta. Entonces, bien. Un tema para mí también importante, siguiendo en línea con lo que Guimarães viene diciendo, es esto de que los seres humanos constituyen el centro y la razón de ser de un proceso de desarrollo. Es decir, somos las personas el centro y la razón de ser de un proceso de desarrollo, ¿no? Y yo, que soy una persona patrimonialista, amante del patrimonio arquitectónico, mi acercamiento a la ciudad comienza por su historia. Siempre he sostenido esto, digo, por supuesto que luchamos por mantener nuestros edificios históricos, pero ojo, primero la gente, digo, la relación de esos edificios históricos es en función de la gente, no es por conservarlos por una cuestión caprichosa, ¿no? Y esto vale también para el medio ambiente, vale para la economía, vale para todo. Si tenemos que tener en claro que lo más importante que nosotros tenemos es la gente, nosotros como sociedad, nuestra cultura, etcétera, ¿no? Entonces, Guimarães lo que habla es de, bueno, ¿cuál es ese nuevo estilo de desarrollo? Y utiliza esa palabra sustentable, que también le va al tema medio ambiente, pero también para otras variables, ¿no? Entonces él habla de que tiene que ser ambientalmente sustentable en el acceso y el uso de los recursos naturales, pero que también tiene que ser socialmente sustentable, ese estilo de desarrollo que tenemos que llevar adelante en la reducción de las pobrezas y de las desigualdades sociales, ¿no? Culturalmente sustentable en la conservación del sistema de valores, prácticas y símbolos de identidad, políticamente sustentable al profundizar la democracia y garantizar el acceso y la participación de todos en la toma de decisiones. Fíjense que esto tiene que ver con que no solamente hay que llevar adelante un plan y lograr algunos objetivos, etcétera, sino que no tiene que ser de cualquier manera, tiene que ser de una manera en que políticamente y culturalmente sea sustentable, ¿no? A mí me gusta agregar también lo de productivamente sustentable en la atracción de inversión, en la generación de capital y el acceso al empleo, ¿no? Muy bien. El otro concepto para mí importante, así de estas miradas macro que nosotros tenemos que tener, es el de distribución del ingreso y la distribución de la riqueza, ¿no? Y yo quiero hacer una mirada urbana sobre las políticas de distribución de oportunidades. Y esto, con un amigo lamentablemente fallecido, que es Tomás Bulat, hablábamos bastante de este tema, ¿no? Y él, un poco en chiste y un poco bastante en serio, me decía: lo que pasa es que ustedes los arquitectos andan siempre con eso de la distribución de la riqueza, nosotros los economistas estamos con la distribución del ingreso, ¿sí? Y él me decía: la distribución del ingreso es la distribución del bolsillo, de lo que tengo de plata para vivir. La distribución de la riqueza es la distribución del pasado, ¿sí? Pero vamos a ver un poco qué es ese pasado, ¿no? Vamos a entrar, esto no para ponerlo en cuestiones de confrontación o una u otra, sino en cuestiones de complementariedad, ¿sí? Es una y es sobre todo la otra, ¿no? Ese es el informe, la tapa del informe de desarrollo humano de 1992, y es un poquito para explicar esto de la desigualdad en la distribución de los ingresos, ¿no? Cada una de las líneas nos está marcando un 20% de población, o sea, un quintil de población, y el gráfico, como se lo conoce, el gráfico de la copa, lo que nos está mostrando es cómo se concentran los ingresos en el 20% más rico y cómo se distribuyen inequitativamente entre el resto de población, ¿no? Yo cuento siempre la anécdota que cuando me compré este libro, está en la tapa del informe, estaba estudiando en Bogotá, y cuando miraba el gráfico, lo que significaba el gráfico, yo decía: menos mal, hay dos cosas que me dejan tranquila dentro del espanto de lo que significa ese gráfico, ¿no? Y una es que este es el gráfico para el mundo, no es el gráfico para mi país ni para mi ciudad, ¿sí? La otra es que esto es en el 92, en el futuro va a ser mejor, ¿sí? Hoy, con perspectiva, lo que podemos ver es que me equivoqué de punta a punta, ¿sí? Primero, que en mi país, en nuestro continente y en mi ciudad, Bahía Blanca, es peor. O sea, nosotros somos el continente más desigual, ¿sí? Y cuando yo cuando estuve a cargo del Plan Estratégico de Bahía Blanca, comenzamos a hacer estos mismos gráficos a partir de la EPH para ver justamente la distribución del ingreso. Y es nefasto. Es decir, hay una concentración mucho mayor, y eso con el tiempo se ha ido agravando, más allá de las políticas que pueden acrecentar las diferencias
o acercar posiciones, ¿no? Estos últimos 12, 11 años de gobierno post-crisis 2001, 2003, han tenido una primera etapa de recomponer ese tema de las distribuciones, obviamente muy profundizado por la crisis 2002-2003, y unos últimos años por ahí mucho más quedado. Esto es un poco lo que distintos expertos están diciendo. No obstante, el tema de las desigualdades en términos de ingresos sigue siendo un dato muy lamentablemente importante en todo lo que es Latinoamérica, en lo que es nuestro país, cuando lo comparamos con países desarrollados, países europeos, ni hablar con países nórdicos que son los más equitativos del planeta, ¿no? Un par de reflexiones de especialistas, ¿no? Joseph Stiglitz, que la verdad que lo que Stiglitz dice, uno lo puede ver en otros economistas latinoamericanos, argentinos, que lo han dicho años antes, bastantes años antes. El valor que tiene Stiglitz quizás es el hecho de que es una persona vinculada al establishment económico, fue vicepresidente del Banco Mundial, ¿no? Entonces, que esta persona reflexione sobre las políticas internacionales y diga lo que dice, eso es lo llamativo, ¿no? Él dice cuestiones como que los pobres compartan las ganancias de la sociedad cuando crece y que los ricos compartan las penurias sociales en momentos de crisis, ¿no? Algo que parecería bastante normal si nosotros vemos gráficos donde cuando la economía le va bien, los pobres siguen estando en el mismo nivel, y cuando la economía le va mal, también les está yendo más o menos parecido. Entonces, la importancia que tienen las políticas de distribución es justamente que si en el mercado lo dejamos libre, esas cosas no le llegan nunca a la gente de menos recursos, ¿no? Después hay que evaluar un poco por ahí distintos tipos de políticas y en distintos tipos de gobiernos para ver cómo eso sucede, ¿no? Pero la distribución del ingreso un poco va generando este tipo de cuestiones, ¿no? Y subrayo lo segundo, lo de la economía de la filtración. La teoría económica clásica lo que dice es que en ese gráfico de la copa la economía debe alentar al que tiene recursos, porque si al otro no tiene, entonces ¿cómo hago para desarrollar una economía con el que no tiene recursos? Entonces tengo que alentar al que sí tiene recursos, que si yo aliento al que tiene recursos, esa copa va a derramar y los beneficios le van a llegar al resto de la gente. Claro, si nosotros hacemos eso con una copa de verdad, ¿sí?, es muy probable que eso pase, ¿sí? Yo agarro la botella y quiero volcarla toda dentro de esta copa, ¿sí?, y va a rebalsar. ¿Pero por qué? Porque hay un material que es sólido y que me contiene una cantidad limitada de líquido. El gráfico de la copa es flexible. Entonces, cuando yo alimento al que tiene más recursos, lo que hago es engordo ese segmento. No va a caer necesariamente. Por eso Stiglitz dice, no fue más que una creencia, ¿sí? Entonces, necesito de una política que justamente vaya sobre esa distribución del ingreso. Ahora, no es solamente pensar en términos de la pobreza, y esto también es importante, como veíamos lo de crecimiento. El indicador de pobreza que siempre usamos es un indicador de pobreza por ingreso, es decir, se establece una línea, esa línea está sacada de un muestreo de una cantidad de elementos que necesito para tener una vida mínimamente digna, y si estoy por encima de esa línea estoy bien, y si estoy por debajo de esa línea soy pobre, ¿sí? Como si todos tuviéramos las mismas necesidades, las mismas distancias al acceso de los recursos, pero bueno, se tipifica de esa manera, ¿no? Entonces, si estoy debajo de la línea soy pobre y por encima de la línea no soy pobre. Vamos a suponer 1.000 pesos en la línea de la canasta, 990 soy pobre, 1.010 no soy pobre. ¿Es verdad? No es verdad, es un parámetro. Obviamente eso es bastante más complejo, ¿no? Sin embargo, la forma de tomar el dato de ingresos es ese. Punto 1, a mí lo que me parece importante es, cuando se hacen este tipo de reflexiones, es entender el gráfico en su totalidad. Porque no nos tiene que importar tanto, digo, cuando uno está en un gobierno, esa gente que está debajo de la pobreza, como el que está cerca de la pobreza, ¿sí? Por eso ese gráfico es interesante,
el gráfico es de un país alfa latinoamericano, es un país típico latinoamericano, podría ser cualquiera, eso es parte de un curso que hace algunos años hice en el BID, y trabajábamos con países típicos pero hipotéticos, para no poner un nombre específico, ¿no? Entonces ahí está la línea de pobreza, pero fíjense que la cantidad de población que está cercana a la línea de pobreza es como muy importante también. Entonces yo tengo que tener tres tipos de mirada. Tengo que mirar al que está cerca de la línea que se me puede caer, porque no tengo que tener una política para que no se caiga, sino para que crezca, y tengo que tener dos miradas para los que están debajo de la línea de pobreza. Uno, el que está ahí nomás, al que puedo estar rescatando rápidamente, pero también tengo que mirar la profundidad de esa pobreza, es decir, aquel que está mucho más al fondo, ¿sí? Para poder elaborar una política de distribución de ingresos que justamente me permita asegurar que la gente pueda tener su sustento de bolsillo lo más adecuado posible. Ahora, ¿por qué planteo esto de la distribución del ingreso, ¿no? Otro autor significativo para nosotros, argentino, que es Bernardo Klicksberg. Klicksberg hace mucho que trabaja sobre estos temas, y dice algo que para mí es, hay un libro que se llama La ética del desarrollo, que siempre lo recomiendo, ya de algunos años, pero sigue vigente, ¿no? Y él, como varios, plantea esto de que la desigualdad duplica la pobreza, que la desigualdad es el gran problema. Pero hay algo que para mí es sumamente importante, y es esto de que ponen una relación de causalidad la pobreza y la desigualdad. Él dice, hay pobreza porque hay desigualdad. No dice, hay pobreza y hay desigualdad, ¿sí? Tenemos pobreza porque hay desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que si acabamos con la desigualdad, acabamos con la pobreza, ¿sí? Esa relación de causalidad es como fundamental, ¿no? Ahora, bueno, ese es el indicador que se usa para medir desigualdad, y siempre estamos hablando de ingresos, porque la economía y la sociología se mueven fundamentalmente en este tema, ¿no? Ese es el coeficiente de Gini, que lo que expresa es ese indicador de la curva de Lorenz, esta hipótesis, donde lo que se muestra es el grado de desigualdad que puede haber entre dos factores. Cuando la curva esa está más cerca de la diagonal, la cosa es más equitativa. Si fuera la diagonal es 1, ¿sí? Y a medida que el área se parece más al área restante, entonces se va convirtiendo en más desigual, ¿no? Cuando hablamos de coeficiente Gini, inmediatamente estamos haciendo referencia a un coeficiente de distribución de ingresos, ¿sí? Seguimos en el tono, ¿no? La pobreza, los ingresos, la distribución del ingreso. Ahora, de lo poco que uno puede encontrar vinculado a la distribución de la riqueza es este texto de Diana Alarcón, ¿sí? Una mexicana, y que yo tuve la oportunidad de estar charlando con ella, justamente que nos estaba dando un curso, y de la importancia de este texto para mí, porque ella lo que plantea es que es cierto que la distribución del ingreso es algo, digamos, uno de los grandes desafíos de nuestro continente, de que somos los más atrasados en este aspecto a nivel mundial, pero ella plantea que cuando introducimos otros factores en el tema de distribución, eso que estamos mal y que sabemos que es muy difícil revertir, pierde sentido, ¿sí? Porque en esto estamos peor, ¿sí? Y eso son los factores de producción. Es decir, cuando introducimos cuestiones como la tierra en la distribución, ¿sí? Lo que vemos que esas diferencias son aún mayores, ¿sí? Entonces, ¿y cuáles son esos factores de producción que marcan justamente la riqueza, ¿no? Esta es la diferencia: distribución del ingreso, el monetario, lo que tengo en el bolsillo; distribución de la riqueza es la distribución de los factores de producción: la tierra, el capital y el trabajo, ¿sí? La tierra, la tierra rural y la tierra urbana,